Vamos a comparar dos imágenes de Naciones Unidas, Javier Milei, y a ver qué tal sales. En la primera podemos ver al socialismo aislado del mundo de Lula da Silva, presidente de Brasil. Al otro lado podemos ver al supuesto tipo más influyente de Occidente, dicho por él mismo. Sin embargo, claro, a un lado las sillas están completamente llenas y abarrotadas escuchando el discurso de Lula da Silva, de ese zurdo irrelevante, y al otro lado a Javier Milei, insisto, al tipo más alabado de Occidente y más influyente de todo el mundo, candidato a Premio Nobel de Economía, resulta que hay más sillas vacías que llenas escuchándole. ¿Esto por qué es? Si a mí me habían contado que este fenómeno barrial era imparable incluso a nivel internacional. Bueno, amigos y amigas, pues tiene que ver con una cosa muy concreta. Y es que Javier Milei, por mucho que se tire flores a sí mismo o tenga unos cuantos seguidores que van gritando mucho que es el mejor presidente de la historia al mismo tiempo que esconden las coimas de su hermana, es un tipo absolutamente desacreditado en lo internacional. Y eso se ve con esta imagen. Y eso se ve cada vez que abres un periódico internacional y hablan de la Argentina, por desgracia. Pero sobre todo se ve con lo que acaba de ocurrir en Nueva York. No solamente esta imagen ridícula, sino con lo que está diciendo el gobierno de Donald Trump, de Javier Milei. Atención, este vídeo es demoledor. El plan es que mientras el presidente Milei continúe con sus fuerzas políticas económicas, nosotros podamos ayudarlo a llegar a las elecciones. Llamo a esto a las redes, moviéndose en las calles. No vamos a dejar que un desequilibrio en el mercado cause un problema en sus reformas económicas. No creo que el mercado haya perdido la confianza en él. Creo que el mercado está mirando por el retrovisor. Literalmente, tenemos al gobierno de los Estados Unidos diciendo que vamos a ayudarlo a llegar a las elecciones, no a ganarlas. Atención a este matiz. No vamos a ayudarle a ganar las elecciones, sino a llegar. Porque desde el gobierno de Donald Trump están considerando que como no ayuden inmediatamente con dinero, con tanto y sonante, con préstamos multimillonarios, al gobierno de Javier Milei, es que ni siquiera, no es que no gane, es que ni siquiera llega a las elecciones. Combina esto, la sumisión absoluta a los designios de un gobierno extranjero para continuar al frente de tu responsabilidad, más, bueno, el evidente ridículo que haces, sobre todo si te comparas con otros países supuestamente zurdos e irrelevantes como Brasil. Hombre, pues yo creo que es bastante doloroso aceptar, asumir que los Estados Unidos te acaban de comprar el país, que te acaban de comprar el gobierno, que has vendido la soberanía y que además lo que andas haciendo ahora es, en el resto de tu etapa en Nueva York, porque se ha ido unos cuantos días a Nueva York, siempre está mucho mejor en Estados Unidos que en Argentina. Ahí por lo menos le ayudan a mantenerse en el poder. En Argentina, cada vez que abren las urnas, pues no hay buenas expectativas electorales. Lo último que hace es esto de aquí: subir una fotografía y no se le ocurre otra que con este reverendo hijo de mil que se llama Netanyahu. Y comparte el tipo escribiendo: viva los valores de Occidente, carajo. ¿Pero qué valores de Occidente? Bombardear hospitales son valores de Occidente. Acabar con el último hospital católico cristiano que había en la Franja de Gaza son defender los valores de Occidente. Un tipo que está acabando sistemáticamente con la vida de cientos de miles de personas, impidiéndoles que les llegue el agua, la comida, y este tipo no se le ocurre otra cosa que después de someterse a Donald Trump, buscar a ver cuál es el siguiente país extranjero al que puede vender o someter o dejar en ridículo a la Argentina, y ha decidido, pues mira, el peor país del mundo ahora mismo, que está haciendo las peores cosas, voy a ponerme al servicio del peor gobernante, no del peor país, del peor gobernante, que es Netanyahu. Qué maldito miserable, qué poca vergüenza. Y después, claro, algunos se sorprende que a Lula da Silva le escuchen y que a Milei pasen de él, sobre todo si tenemos en cuenta la diferencia entre los discursos, porque atención lo que decía Lula: la democracia y nuestra soberanía son innegociables. Qué diferencia con Milei, que te dice: no, vengan aquí, señor Donald Trump, venga aquí, barra libre en nuestro país, puede comprar y hacer lo que quiera con tal de mantenerme a mí como presidente, claro. Y Lula dice: nuestra soberanía es innegociable. Seguiremos. Y le aplaude una sala llena. Seguiremos como nación independiente y como un pueblo libre de cualquier tipo de tutela. Democracias sólidas van más allá del ritual electoral. ¡Qué diferencia! ¡Qué altura! Y claro, a este Javier Milei lo llama un zurdo peligroso. Oh, no, es un zurdo peligroso, tened cuidado.
Claro, después resulta que controla mejor los precios que él. Después resulta que es capaz de defender la soberanía mejor que él. Después resulta que es capaz de plantar cara. Como por fortuna está ocurriendo en Brasil, que acaban de condenar a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado. Y Donald Trump ha amenazado a los jueces que han hecho esa condena, al aparato judicial, al poder judicial brasileño, y Lula ha dicho que no se va a dejar amedrentar, que no son un pueblo tutelado. Mientras tanto, Javier Milei llega ahí y dice: amigos, yo sí, yo soy un pueblo tutelado, y no por Estados Unidos, sino por Estados Unidos y por el gobierno de Israel. Miserable de la cabeza a los pies. Pues claro, Milei llegó a la Asamblea General de Naciones Unidas, para que no lo escuchase demasiada gente, porque total ya podías escuchar a Trump, y Trump te iba a contar lo que va a pasar en Argentina, porque ahora es el que manda en Argentina. Con el agua al cuello llegó Milei. Con el riesgo país disparado a 1.500 puntos, el peso hundiéndose y el Banco Central vendiendo 1.100 millones de dólares en 3 días para evitar el colapso. Y entonces, claro, aparece Donald Trump como un mesías del capitalismo salvaje y le dice a Milei que es un líder fantástico y muy poderoso, el mejor, lo que le encanta. Escuchar a Milei, qué conmovedor. Scott Bessent, mientras tanto, el secretario del Tesoro estadounidense, completa la función ofreciéndole no solamente el swap que pedía, sino también créditos sin precisar hasta la compra de bonos argentinos. Todo esto, claro, porque Milei es el principal aliado regional de los Estados Unidos. En otras palabras, porque es el único presidente latinoamericano ahora mismo dispuesto a arrodillarse y a arrodillar a su país, a su patria, sin que se lo pidan. Y el timing no puede ser más revelador, porque Trump rescata a Javier Milei, lo sabemos perfectamente, cuando la provincia de Buenos Aires acababa de darle una bofetada electoral al libertario con el peronismo, ganando las elecciones locales del 7 de septiembre y con 13 puntos de diferencia. Y justo cuando faltan, unas pocas semanas, apenas poco, hasta las elecciones legislativas nacionales de octubre, donde Javier Milei se está jugando su capacidad de gobernar. Por eso decían antes, no vamos a permitirle llegar, no ganar, llegar por lo menos, porque es que si no, no llegaba. No es casualidad esto. Esto es geopolítica, y además de la más cruda. Estados Unidos necesita un aliado incondicional en Sudamérica. Alguien que aplauda la guerra arancelaria de Trump mientras Argentina sufre las consecuencias. Alguien que vote en contra de las resoluciones críticas a Israel en Naciones Unidas como hace Donald Trump. Alguien que se niegue a llamar masacre lo que está ocurriendo en Gaza. Y Milei, hombre, es el mejor estudiante a la hora de hacer el ridículo, cumple todos los requisitos en estos aspectos. Lo demostró en su discurso delirante, lo vimos en un vídeo ayer en el canal, lo podéis ir a ver, en la Asamblea General, donde felicitó a Donald Trump por su política migratoria, esa que separa a familias latinoamericanas, hispánicas, y construye muros contra ellas, que después le dicen defensores de la familia. ¿Qué? ¿Pero de qué familia? Para empezar, un tipo cuya máxima familia es la coimera de su hermana y los perros que los tienen completamente locos, Conan, un perro fantasma. Pero además apoyando políticas que literalmente destruyen familias, que separan familias. Y a las que no las separan les quitan los subsidios y las ayudas. Bueno, pues lo demostró en su encuentro, además de 45 minutos que tuvo con Netanyahu, sonriendo, dándose la mano, mientras los palestinos siguen muriendo bajo las bombas. Pero aquí viene lo más patético de todo, porque Milei celebra este rescate como si fuese una gran victoria, cuando en realidad es la confesión más brutal de su fracaso. Un año de ajuste salvaje, de destrucción del poder adquisitivo, de recortes en salud y educación, de persecución a los movimientos sociales, y el resultado de todo eso es un banco central sin reservas, un peso sobrevaluado y una economía que solamente se sostiene por respiración artificial extranjera del presidente naranja de los Estados Unidos. Las fuerzas del cielo, esas que Milei invoca constantemente y que ha puesto ese nombre a sus juventudes, resulta ser nada más que los halcones de Washington. Esas son sus fuerzas del cielo. Y el mercado, ese dios al que Javier Milei reza cada mañana a ver qué cae, ya había emitido su veredicto antes del rescate. El riesgo país triplicado respecto a enero, los bonos argentinos cayendo en picada. Y el peso perdiendo 21% de su valor en 3 meses. Los inversores, esos seres racionales que supuestamente premian las políticas correctas, estaban huyendo en estampida. Y no por miedo al peronismo, que viene el peronismo, como pretende que nos creamos Milei, sino porque veían lo que cualquiera con 2 dedos de frente y 2 ojos puede ver, que el modelo libertario de Javier Milei es insostenible. Porque seamos claros, el ajuste de Milei no ha resuelto ningún problema estructural de Argentina.
ha maquillado las cifras de inflación a costa de paralizar la economía, ha reducido el déficit fiscal destruyendo la inversión pública, así cualquiera, ha prometido dolarización mientras el Banco Central se queda sin dólares. Es un castillo de naipes que necesita constantemente nuevas deudas para no colapsar sobre sí mismo. Y ahora Donald Trump le ofrece exactamente eso, más deuda. El swap que se está negociando no es dinero gratis. Es un intercambio de monedas que habrá que devolver con intereses en un plazo determinado. Donald Trump no da nada gratis. La mafia no da nada gratis. Los Estados Unidos, los yanquis, históricamente nunca han dado nada gratis. Los créditos del Tesoro estadounidense vendrán con condiciones como siempre vienen. La compra de bonos argentinos es simplemente una forma de que Estados Unidos se asegure el control sobre la política económica argentina. Todo esto es deuda. Deuda, y esto lo decía Milei hace tiempo, deuda para las siguientes generaciones que tendrán que pagar. Deuda que condiciona la soberanía nacional de los argentinos. Pero cuidado porque aquí hay una extra interesante, y es que aquí entra en juego el Congreso argentino, donde la oposición, ya hace unos meses que empezó a despertar de su letargo, y de hecho, mira, quiero que veáis esta fotografía, es interesante, podemos ver a Esteban Paulón, entrando con una remera, con una camiseta, donde se puede leer: la deuda avanza en lugar de la libertad avanza, la deuda avanza, Argentina retrocede. Que es realmente más que un gesto simbólico, es una declaración de guerra de las instituciones del legislativo contra el modelo de endeudamiento salvaje que Milei pretende imponer. Esto es lo importante, sin control parlamentario. La ley Guzmán, sancionada en 2022 precisamente para evitar que el país volviera a endeudarse sin pasar por el Congreso, es ahora el campo de batalla. El peronismo ya lo está diciendo claramente: cualquier deuda con el Tesoro estadounidense que no sea aprobado por ambas cámaras, por el legislativo, será considerado nulo, ilegítimo, y no obligará al Estado Nacional. Obligará siquiera a Milei, y que Milei se venda y haga lo que quiera con Donald Trump. Ponga el culo en la esquina que le apetezca. Pero no tendrá legitimidad nacional ni parlamentaria. Esto es una advertencia no solamente a Javier Milei, sino también a Donald Trump y sus halcones. Sin legitimidad parlamentaria, esta deuda puede ser repudiada por un futuro gobierno. Y por eso es tan importante las siguientes elecciones, las elecciones legislativas, porque ahí se va a decidir si Javier Milei puede imponer al legislativo esta decisión, es decir, humillarse ante los Estados Unidos, o el legislativo puede aguantar y puede sostener un portazo en la cara de este Javier Milei tan poco respetado internacionalmente y tan secuestrado por Donald Trump. Por eso es importante votar masivamente en contra de Javier Milei en las siguientes elecciones. Luis Caputo, el ministro de Economía, se niega, por supuesto, a pisar el Congreso. Dicen que cuando llega ahí se pone nervioso, y es normal que se ponga nervioso, porque lo que tendría que hacer es explicar cómo es posible que después de un año de ajuste brutal, de promesas de estabilización, de discursos sobre las bondades del libre mercado, Argentina esté literalmente mendigando un rescate estadounidense. Tendría que explicar por qué el Fondo Monetario Internacional, FMI, que ya prestó 20.000 millones en abril, celebra con entusiasmo este nuevo endeudamiento. Tendría que admitir que todo el modelo libertario y lo que se vino haciendo en los últimos meses es una estafa que no ha llevado a nada. Porque eso es lo que es, una estafa monumental. Milei llegó al poder prometiendo terminar con la casta, y lo primero que hizo fue aliarse con los sectores más rancios del establishment internacional. Prometió libertad económica y entregó la soberanía a los Estados, nada más que los Estados Unidos. Prometió prosperidad y lo que trajo es recesión. Prometió terminar con el déficit y lo único que hizo fue trasladarlo al estado de los trabajadores, a los jubilados, a los sectores populares que hoy no llegan a fin de mes. El rescate de Donald Trump no es más que la profundización de ese modelo. Más deuda para pagar deuda. Más dependencia para mantener la ficción de estabilidad, más subordinación a los intereses geopolíticos estadounidenses, además en el momento de mayor autoritarismo en los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump al frente de la Casa Blanca. Argentina se ha convertido en el laboratorio perfecto del neoliberalismo extremo del siglo XXI. Un país que destruye en tiempo récord tejido productivo, que entrega recursos naturales, que hipoteca su futuro, y todo en nombre de una ideología abstracta que solo beneficia a una pequeña élite financiera y a Karina Milei, que se queda el 3%. Y mientras tanto, pues bueno, además de reunirse con Netanyahu, ha recibido un premio del Atlantic Council, ha elogiado las políticas migratorias de Trump contra los latinoamericanos. Es que es el perfecto títere. El presidente que cualquier
burócrata de Washington siempre soñó tener en un país latinoamericano. Uno que no cuestiona, que no negocia, que no defiende los intereses nacionales de su país. Uno que está dispuesto a sacrificarlo todo con tal de recibir una palmadita en la espalda de un presidente norteamericano y un préstamo que lo mantenga a flote unos pocos meses más para que Karina pues siga cogiendo de aquí y de allá un 3% cada mes. Pero hay algo que ni Trump ni Milei parecen entender. Que la historia argentina está llena realmente de momentos como este, de gobiernos que se endeudaron hasta el cuello, creyendo que el dinero dulce duraría para siempre, y siempre, lo que hizo fue terminar mal. Con crisis, con default, con estallidos sociales, porque la deuda externa no es solo un problema económico, es un problema político, social y de soberanía nacional, que no es la primera vez que ocurre. El pueblo argentino ya lo vivió con la dictadura militar, que multiplicó la deuda externa mientras desaparecían opositores, cosa que Milei niega. Lo vivió con Menem, que endeudó al país mientras privatizaba todo lo privatizable. Lo vivió con Macri, que tomó el préstamo más grande de la historia del FMI, dejando una crisis monumental, y ahora lo está viviendo también con Milei, haciendo lo mismo, que en apenas un año ya están mendigando rescates internacionales encima de Donald Trump. La diferencia es que en este momento el contexto geopolítico es todavía más complejo. Trump no rescata a Milei por simple bondad. Lo rescata porque necesita un aliado incondicional en una región donde China está ganando influencia, donde Brasil, lo habéis visto, está liderando iniciativas de integración regional, donde los pueblos buscan alternativas al modelo neoliberal. Y Argentina, bajo Milei, es la cabeza de playa del imperialismo estadounidense en Sudamérica. Es perfecto para Donald Trump. Por eso el Congreso ahora tiene una responsabilidad histórica. No puede permitir que Milei hipoteque el futuro del país sin debate parlamentario. La oposición, fragmentada y confundida durante el primer año de gobierno libertario, ahora tiene la oportunidad de plantarse y decir basta. No es solo una cuestión de procedimientos legales, es una cuestión de dignidad nacional. La batalla por el presupuesto de 2026 será crucial. El oficialismo quiere dilatarla hasta diciembre, esperando tener más diputados propios después del recambio legislativo, pero la oposición puede y debe impedirlo. Y además, según las últimas elecciones, en Buenos Aires tiene bastantes posibilidades de lograrlo. Debe conseguirlo para exigir que Caputo dé la cara, que explique el modelo económico, que detalle las condiciones del rescate estadounidense. Debe usar todas las herramientas parlamentarias para evitar que el endeudamiento salvaje continúe sin control. Hay mucho en juego ahora mismo. Y lo más trágico de todo es que todo lo que está ocurriendo se hace en nombre de la libertad. Pero yo me pregunto, ¿qué libertad puede haber cuando un país depende de la benevolencia de una potencia extranjera para poder sobrevivir? ¿Qué libertad puede haber cuando los trabajadores no pueden llegar a fin de mes mientras la hermana se lleva el 3%? ¿Qué libertad puede haber cuando los jubilados ven pulverizadas sus pensiones? ¿Qué libertad puede haber cuando la educación y la salud pública se desmantelan sistemáticamente? Esa libertad no va a venir de Donald Trump, ni de sus swaps multimillonarios con Estados Unidos. Vendrá de la resistencia popular, de la organización social, de las urnas, de la construcción de alternativas políticas que pongan la vida por encima del capital y la soberanía nacional por encima de la dependencia de los Estados Unidos. El rescate de Trump es en realidad una condena para los argentinos, y no los de ahora, sino los de las próximas generaciones también. Una condena a más años de sufrimiento, de recesión, de pérdida de derechos. Una condena a convertirse en el patio trasero de Estados Unidos, en el ejemplo de lo que no hay que hacer nunca. En la demostración viviente de que el neoliberalismo extremo tan solo trae miseria. Pero las condenas, por fortuna, no son eternas. Los pueblos tienen memoria, y el argentino en particular tiene memoria, tiene capacidad de lucha y tiene fuerza para cambiar el rumbo de la historia. Ya se ha demostrado con anterioridad en Argentina y se puede demostrar de nuevo. El ciclo neoliberal de Milei, sostenido artificialmente por el rescate y la respiración artificial de Trump, tiene los días contados. Y la pregunta no es si esto va a caer. La pregunta es cuánto daño hará antes de caer, cuánta deuda dejará antes de caer, cuántas vidas destruirá, y sobre todo, la pregunta es si el pueblo argentino tendrá la fuerza para construir sobre las ruinas de ese experimento libertario fallido un proyecto de país verdaderamente libre, soberano y justo. El rescate de Trump no es el final de la historia, es apenas otro capítulo en la larga lucha entre los que quieren un país para unos pocos y los que sueñan con una patria para todos. Y en esa lucha, a pesar de los swaps y los préstamos y las genuflexiones ante el poder imperial, el pueblo, por fortuna el pueblo, y también lo tendrá en octubre,
también la tendrá en octubre, siempre tiene la última palabra. Espero que esa oportunidad no se pierda. Y Javier Milei está auténticamente acojonado por ese momento que está por llegar. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós.